Dile que está al lado tuyo, hermano, tú estás bendecido y en victoria. Amén. Bien. Seguimos con el tema de la martes anterior. Pensé que el Señor me iba a dar otro, pero no. Hay algo, creo yo, que Dios quiere establecer en el corazón y oramos que así sea. Amén. El tema de hoy es rogando por obreros, parte 2. Rogando por obreros, parte 2. ¿Me pueden ayudar con agua, por favor? Mateo 9:37. Mateo 9:37. Son palabras de Jesús, declaraciones de nuestro Señor. Entonces dijo a sus discípulos, ¿dónde están los discípulos del Señor? Bien, dile que es tuyo, ¿verdad? Que dijiste amén. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies, la cosecha, la mies es mucha, gracias hijo. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Diga conmigo, eso eran hasta ayer, ya hoy ya son muchos, porque usted se va a levantar. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hay un desbalance aquí que Jesús nos enseña. La mies se refiere a la cosecha de almas, a las almas, a los corazones, y Jesús dijo la mies es mucha, mucha mies hay. Pero hay un inconveniente con los trabajadores. ¿Será que muchos no quieren trabajar? O tal vez muchos no han entendido para qué están o para qué han sido salvos. A veces podemos llegar a creer equivocadamente que solamente nos salvaron para ir al cielo y más nada, y solamente estamos esperando que suene la trompeta y Cristo venga y nos levante y eso es todo. Pues eso no es todo. Te salvó, quedaste en esta tierra y diga conmigo, y hay que trabajar. Ahora trabajamos ya no para el reino de las tinieblas, sino para el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Antes que Jesús entrara en nuestros corazones, trabajábamos para el reino de las tinieblas y no teníamos problemas para trabajar ahí. Tal vez en nuestros pecados, en nuestras vidas independientes, con corazones duros, que le dieron la espalda a Dios, que se rehusaron al amor de Dios, rechazaron al amor de Dios, persiguiendo sus propios sueños, persiguiendo sus propios anhelos. Pero el día que Cristo llegó, ni siquiera trabajo para mí mismo, ahora trabajo para el reino de los cielos. Ahora pertenezco al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, en vista de que la mies es mucha y que los obreros son pocos, Jesús le pide a los discípulos, rueguen, empiecen a orar al Señor, al dueño de las almas, al dueño de la mies, al dueño de la cosecha. Empiecen a orar para que el mismo Señor envíe obreros a su mies. Hay algo muy delicado en este asunto. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño de la mies. Usted tampoco es dueño de la mies. Amén. Y Jesús nos enseña a orar dirigida específicamente al Señor, al dueño de la mies. Por ejemplo, usted tiene una empresa. Usted no le delega la contratación de personal a un empleado. Bueno, porque el empleado en sí no conocerá la visión suya, lo que usted desea como empresa. Usted es el único que sabe cómo quiere que sea el administrador, cómo quiere que sea el supervisor, cómo quiere que sea el que despache, el jefe de bodega, cómo quiere que sea. Usted tiene un perfil y es lo que usted busca. Entonces, alguien que no conoce tal vez la visión suya no puede empezar a contratar gente por así. Entonces, el Señor no nos entregó eso, sino que el Señor nos dice, yo soy el Señor de la mies y deben de buscar mi dirección para yo enviar a los obreros. Amén, a los obreros. Diga conmigo, el Señor mismo envía a los obreros. Ahora, la pregunta es que nosotros que queremos servir para el reino de los cielos, que queremos entrar en las filas de los discípulos del Señor, tengamos el corazón listo para trabajar. Amén.
Vuelvo a repetir, porque esto es como una empresa y lo tomo de esta manera. Nadie me contrata o nada, usted no contrata a alguien por 8 horas con un salario para que esa persona que usted esté contratado esté echado en una silla, durmiendo, pegándose una siesta y quemando tiempo, pero sí vienen al fin de mes o a quincena a cobrar. O sea, usted no contrata a alguien así, ¿me entiende? Usted contrata a alguien y el empresario o el emprendedor siempre contrata a un personal para que produzca. Diga conmigo, produzca. Diga otra vez, para que produzca. Y si algo analizamos y conocemos del carácter de nuestro Señor, es que el reino de los cielos es muy productivo. Y un día contrató a 3 empleados. A uno le dio 5 talentos, a otro 4 y a otro creo que 1 o 2, si no me recuerdo. El primero que contrata le entrega los talentos y él empieza a reproducirlo, a multiplicarlo, empieza a trabajar de una forma muy productiva. Lo mismo fue al que le dieron 4 talentos, eran muy productivos con lo que Dios le había entregado, pero de repente había uno que se le entregó un talento. Y la palabra declara que los talentos que eran entregados eran en base a sus capacidades. O sea que lo que Dios se entregará en nuestras manos es un Dios responsable y nos dará de acuerdo a mi capacidad. Ahora, otra cosa la que usted quiera buscar. Pero Dios nunca me va a dar algo para ¿cómo sería? Cuando pierdo el equilibrio. Eso mismo, ustedes son eruditos, estudiosos. A mí todavía se me traba la lengua. Eso es del vulgo. Eso mismo que dijo Edwin. Dios no me va a dar algo para que yo pierda el equilibrio. Porque Dios me va a entregar algo que yo tenga la capacidad. Ahora, si quiero más, la idea no es orar por más. La idea es desarrollar aún mayor mis capacidades. Amén. Que todos la tienen. Unos saben desarrollar sus capacidades, otros se quedan con lo que le dieron. Pero si la ha desarrollado bien y si se quedó con la que le dieron, sea bueno ahí, ¿ok? Sea bueno con ese talento que se dio, ok. Regresamos. Entonces había uno de un talento que le entregó un talento porque esa era la capacidad que él tenía para trabajar o administrar, pero sin embargo él no produce nada, sino que lo esconde debajo de la tierra y se llena de muchas excusas, que tú eres muy duro, tú eres muy bravo, tú cosechas donde no siembra, entonces como te tuve miedo yo preferí guardarlo. Entonces cuando llega la hora del señor del campo, de la viña, y empieza a pedir cuentas, llega el de 5, Señor, tú me diste 5 talentos, aquí te doy 10. Y empieza cada uno a dar su reporte de trabajo. Los 2 primeros fueron productivos, pero el otro no. A los 2 primeros Jesús felicita y le dijo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En cambio el último le dijo: siervo malo y negligente. O sea, el que no produce es malo y negligente, perezoso. Siervo malo y negligente. Te vas al lloro y al crujir de dientes. Y fue echado al lloro y al crujir de dientes. ¿Qué nos muestra Jesucristo? El carácter del reino. Y el carácter que debe de tener aquellos que deciden ser parte de esta obra. No, esta obra del reino no es para gente intencionada, ni para gente con buenos deseos, es para gente realmente comprometida. No es alguien que yo deseo trabajar, yo deseo predicar, no, es alguien que realmente me comprometo a trabajar, llueve, truene, relampaguee, me critiquen, se mofen de mí, me juzguen, me rechacen, me den la espalda, mi situación económica se ponga dura, no importa, yo me comprometí a trabajar para el reino de los cielos. Amén. Jesús fue muy claro y dijo: nadie que pone su mano en el arado mire hacia atrás y será digno de mí. Entonces es una gran diferencia, lo he venido enseñando arriba los domingos en los discipulados, entre el discípulo y el creyente nominal. El creyente nominal está lleno de buenos deseos y de buenas intenciones.
Deseos que nunca llevará al creyente a un compromiso. Deseos y buenas intenciones que nunca llevará a alguien a realmente decidirse a trabajar para el reino de los cielos. En cambio, el discípulo no se deja llevar por sus emociones, no se deja llevar por sus deseos, sino que el discípulo camina por sus convicciones. Cuando Jesús le pregunta a su discípulo, Pedro dijo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. La expresión de Pedro no es algo emotivo, era algo de convicción. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Me entienden? ¿Estamos claros? Entonces, cuando Jesús habla acerca del reino y le dice: Señor, envía obreros, indicando que hay que trabajar, diga conmigo, hay que trabajar en la formación de obreros. Otra vez diga: hay que trabajar en la formación de obreros. Ahora hago la pregunta: ¿cuántos van a trabajar para el reino de los cielos? Ya bajaron los amenes, ¿no? Antes era un tsunami de amén, ahora es una garúa. ¿Cuántos van a trabajar para el reino de los cielos? Entonces dígale al que dijo amén: déjate formar. Déjate formar. Se requiere formación, porque si en algo debemos ser muy responsables, más que en su trabajo, más que una empresa, más que su negocio, es en las almas. Y si algo Dios toma en serio, son las almas. ¿Entiende? Tan serio que derramó hasta la última gota de sangre por ellas. Y Dios no quiere obreros negligentes en su viña. Dios quiere obreros diligentes, responsables, entendidos, comprometidos, sabiendo que tengo que tratar a esa gente, a esas almas, con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha responsabilidad, porque por ellas Jesús derramó sangre también, no solo por mí, sino también por ellas. Entonces debemos de aprender a tener la misma mirada que la cual tuvo Jesús por la multitud. Tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, no tenían un pastor. Entonces, cuando Jesús está invitando a los discípulos, no es porque en la compañía de discípulos no hubiera obreros para trabajar, sino más bien porque no habían hombres y mujeres formados para la obra del Señor. Recuerde que el evangelio, este asunto de la propagación del evangelio, empieza con Jesucristo. Así que Jesucristo tuvo la tarea inicial de formar 12 discípulos en 3 años, formarlos. Y para formar obreros, diga conmigo, se requiere convivencia. Repita conmigo: convivencia. Jesús se los llevó a vivir con ellos, a caminar. No estoy diciendo que vaya a vivir conmigo, ok. No hay espacio en mi casa. Pero era caminar, tratar con ellos, ver su carácter, ver su forma de pensar, escuchar sus rabietas, escuchar sus locuras. Y Jesús enseñar con amor, y enseñar y formar y corregir. Imagínate, Jesús iba a predicar, a salvar las almas, y de repente como 10 casas rechazaron a Jesucristo, y 2 de sus discípulos dijeron: Señor, déjanos que oremos y que fuego caiga y consuma a toda esta gente. Entonces, como había esa convivencia con Jesús, Jesús podía formarlos. Jesús les dijo: mira, Jacobo y Juan, deben de saber de qué espíritu son, porque yo no vine a perder ni un alma, yo vine a ganármela, yo no vine a matar a nadie, yo vine a ganarla. Pero si no hay esa convivencia, dile que atrás tuyo, si no hay ese trato con alguien que te forme, ¿cómo vas a ser formado? A su nombre. Amén. Nos guste o no, habrán áreas que son muy incómodas, que tal vez la tapemos en lo absoluto, porque son ídolos que se esconden en nuestro corazón, donde queremos que nadie las toque. Nadie las toque. No tolero ni una opinión, no tolero ni una crítica, no tolero ni un consejo, no tolero ni una corrección, porque esa área se ha vuelto un ídolo, es intocable. Dile que a tuyo, área que no será formada. Cada área de nuestra vida que yo no quiero que me la toque es una área donde yo no quiero que Dios me forme. Amén. Así que esta formación de obreros es más allá que una escuelita dominical. Es una formación de carácter, es una formación de conducta, es una formación de temperamentos. Rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. Ya conmigo, vamos a orar al Señor que envíe obreros a su mies. Voy a compartir algo, tal vez no hay emoción o unción para comunicarles lo que el Señor hace tiempo
a inicio del discipulado que estaba haciendo los domingos, sentí en mi corazón, fue como una luz en mi corazón, orando fuertemente por el trabajo que se está haciendo los domingos en la tarde. El Señor me decía, llegó el tiempo de multiplicarse, ¿no? O sea, se van a multiplicar, van a crecer, van a avanzar, nuevas almas van a llegar. Y una de las cosas que Él me dijo fue que 11 años ya he probado a la gente, y en 11 años me han probado muchos fidelidad, en otros todavía sigo probando con ellos, pero en muchos ya podemos trabajar con ellos, enviarlos a predicar, porque ya han sido probados. Lo guardé, lo recibí y lo tengo ahí orando. ¿Me entiende? ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué la fidelidad? Porque no podemos tener obreros infieles. Ni para el Dios, ni eso no sirven para ningún lado. La graduación de los siervos es buen siervo fiel. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y mientras seguía orando, otra de las cosas que el Señor me decía, ellos van a salir a predicar, van a salir a proclamar el evangelio, van a traer las almas. Y me decía, no te afanes por salir siempre con ellos. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué, Señor? Porque se supone que soy el pastor, debo estar al frente. Porque ellos son los que van a predicar, usted es el pastor de la iglesia. Usted va a pastorear lo que ellos traen. Usted va a pastorear las almas que ellos ganan. Usted va a pastorear las familias que ellos restauran. Tú eres el pastor, tú vas a cuidar. Y una vez más me enseñó, la iglesia funciona porque cada uno tiene un rol diferente. Yo te llamé a ser pastor y yo quiero que cuides las almas. Ok, Señor. Entonces voy a formar los obreros que vayan y prediquen. Alguien me decía en estos días, pastor, nunca me imaginé que el discipulado iba a ser como lo estamos viendo. Pues el que yo doy, sí, ese es. A las calles directo. Bien. Vaya conmigo, vamos a orar por estos obreros. Toca al que está al lado tuyo y dile, voy a orar por ti, hermano. Que ya este año ya te levantes, caramba. Ya salgas y prediques. Bien. Ahora, vámonos a Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Es el testimonio de Pablo. Estaba testificando su conversión ante el rey Agripa. Lo hemos tocado, creo que lo toqué en ayunos cuando estudiamos el libro de los Hechos. Y Pablo empieza a relatar por qué Dios lo salvó. Y sería muy bueno que nosotros nos identifiquemos y llegamos a un punto en nuestra vida de saber por qué Dios me salvó o para qué Dios me salvó. Dile que a tuyo debe de saber para qué Dios te salvó. ¿Para qué estás aquí en la iglesia? ¿Para qué tantos años en el evangelio? ¿Para qué un líder? ¿Para qué eres un servidor de la iglesia? Todo tiene un propósito. Pablo sabía para qué fue llamado a ser apóstol. Y es algo que usted y yo debemos tenerlo bien claro. ¿Para qué Dios me salvó? Entonces, Pablo estaba frente al rey Agripa. Y Pablo empieza a relatar su conversión. Y empieza a dar destellos o a revelar destellos de las palabras textuales que Jesús le dijo cuando alumbró sobre su rostro, sobre sus ojos, y él quedó ciego. Tal vez cuando leemos los Hechos, capítulos anteriores, no nos dan mucha información de ese momento, de ese encuentro que Jesús tuvo con Saulo, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cae de piso y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nada hay más información de eso. Pero pasa el tiempo y Pablo sigue relatando su conversión y nos explica los detalles, nos explica las palabras que Jesús le dijo, tal vez en el capítulo 9 de Hechos, si no me equivoco. Entonces, una de las cosas que dice Pablo, o son de las palabras de Jesús, si usted tiene la Biblia con palabras de Jesús en rojo, usted sabrá que esas palabras están en rojo, porque son palabras textuales de Jesús. Entonces, cuando Jesús se encuentra con Saulo, que iba rumbo a Damasco a matar y a perseguir a los cristianos, Pablo empieza a relatar las palabras textuales de Jesús. En otras palabras, Jesús le dice, yo te llamo para que abra sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese día Pablo encontró la razón o el propósito para qué ese encuentro. ¿Para qué ese encuentro? Sería muy bueno que usted busque al Señor y en este tiempo de ayuno que estamos teniendo, diga al Señor, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué moriste por mí? ¿Para qué me salvaste? ¿Para qué me has rescatado? ¿Qué quieres que yo haga? Que fue la expresión de Saulo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y eso es algo que debe de retumbar, creo yo, en nuestra mente, en nuestros corazones, porque despegará nuestros corazones de nuestro propio egoísmo, de solamente caminar por lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero alcanzar, mi sueño, mi meta. Ese día de Saulo con encuentro Jesús, ese día Saulo dejó de buscar su propia meta, dejó de buscar sus propios anhelos, dejó de buscar sus propios deseos y empezó a caminar para la gloria del Señor. Ese día, ese encuentro, Saulo se dio cuenta que allá había algo más alto, más glorioso, más poderoso, y era la visión celestial. Ese mismo Pablo, que era muy estudiado, muy preparado por Gamaliel, un hombre muy elocuente, muy sabio, ese día dijo Pablo, todo lo pongo por basura con el fin de conocer a Cristo. O sea que lo que un día era su sueño, lo que un día era su anhelo, lo que un día era su deseo, hasta ese encuentro era lo que él quería, pero después de ese encuentro ya era basura. Después de ese encuentro con el Señor ya era basura, ya perdió valor, perdió importancia, y ahora Pablo encuentra un propósito mayor, un propósito eterno. Por eso el mismo Pablo más tarde dice, yo prosigo hacia la meta, prosigo hacia adelante al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó en Pablo? ¿Qué pasó con Saulo? ¿Será que Jesucristo le dijo, olvídate de tus sueños? No vemos que Jesús nos haya dicho eso. Jesús le dijo a Saulo, olvídate de tus proyectos. Jesús solamente se presenta y le dice, tengo un plan eterno contigo. Ese encuentro con esa gloria, ese encuentro con esa presencia, ese encuentro con esa santidad, ese encuentro con ese poder que cambió la vida de Saulo, ese día Saulo empezó a perseguir lo mismo. Solamente un encuentro real, en serio, y lo digo por experiencia, solamente un encuentro real con el Señor hará que las cosas que yo antes estimaba de mucho valor empiecen a perderla. Hasta que yo no tenga ese encuentro, créame que seguiremos trabajando para nuestros propios corazones. Saulo se encontró con Pablo se encontró con el Señor y bastó suficiente. Renunció, se entregó, cayó rendido ante su Señor, se dio cuenta quién era el Salvador y dijo, Pablo, yo voy a trabajar para Él ahora. Antes trabajaba para un concilio, antes trabajaba para la religión, antes trabajaba para Roma, pero de ahora en adelante trabajo para ese Señor. Amén. Ya conmigo, esto es la realidad. Repita, esta es la realidad cuando una persona se encuentra con el Señor. Si todavía no queremos hacer nada para el reino de los cielos, posiblemente aún no haya tenido un encuentro con mi Señor. No hay hombre en la Biblia, le invito a que usted lea los evangelios, no hay hombre ni mujer en esos 4 evangelios que después que se haya encontrado con Jesús haya sido igual. Todos, léalo bien, todos terminaron predicando del Señor. Todos, desde la samaritana, desde el gadareno, todos empezaron a decir lo que Jesús empezó a hacer en su vida, cómo los cambió, cómo los transformó, cómo los liberó, cómo los sanó. Y no tenían años el evangelio. El gadareno tenía años endemoniado, no sabía Biblia. Nunca fue una clase de discipulado de 6 meses, 3 meses con Jesús y 3 meses con los hechos. Nunca pasó por escuela dominical, pasó años endemoniado en una tumba. ¿Qué fue a predicar? ¿Qué fue a predicar a Decápolis? No llevaba la Biblia.
llevaba el Cristo en su corazón y empezó a testificar de lo que Cristo hizo en su vida. No necesitó Biblia para eso. No necesitó rollos para ir a Decápolis y abra su Biblia en Juan 3:16. No, él empezó a hablar. Yo estaba endemoniado, estaba preso, atado a cadenas, olía a muerte, vivía con los muertos, hasta que llegó un Señor, me liberó, me cambió, me transformó, me dio nueva vida y ahora le sirvo, y ahora predico su reino, y ahora hablo de él. Lo mismo hizo la samaritana. Lo único que sabía hacer la samaritana es sacar agua del pozo y tener marido, por cierto. Y lo hacía bien. Pero ese día llegó el Señor y empezó a decirle a todo el mundo lo que el Señor hizo en su vida. Y todo el mundo creyó en Jesús por la palabra de esta mujer. Pregunto, ¿estamos buscando un encuentro con Jesús? Donde realmente mi corazón quede expuesto a su gloria, a su poder, a su presencia. Donde después de ese encuentro quedé convencido, no, yo vivo para Dios. Vivo para Él. Vivo para su gloria, para testificarle. Hoy en nuestro primer día de ayuno de esta semana, con muchas lágrimas le decía al Señor, permíteme, porque yo podré desear tanto, pero es tu voluntad, permíteme servirte hasta el último de mis días. Y que yo pueda hablar de ti a muchas generaciones. No hay otro motivo principal por el cual están en la tierra. Créame. Pablo dijo, no. Después de yo tener ese encuentro, supe para qué Él me salvó. Para que abran los ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. De la potestad a Satanás. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dígale que está lo tuyo, hermano. Dígale, esto te manda a decir el pastor. Dile, hermano mío, yo te amo y creo que amas a Jesucristo, pero esto es más que eso. Dígale otra vez, y no me voy a conformar. Dígale, no me voy a conformar con oírte decir que lo amas. Yo quiero ver que le estés amando. Porque es fácil decir amo a Dios, pero trabajar, obedecerle, rendirse, buscarlo, salir al campo, servirle, adorarle, eso es notorio. Pero decir que lo aman, pues hasta el diablo viene y lo dice aquí. Yo amo a Dios. No. Jesús fue muy claro. Estos son los que me aman, los que guardan mis mandamientos. Amén. Así que si le digo a alguien, padre de familia o a un miembro de familia, y tal vez tiene hijos que dicen que le aman a Dios, pero su vida no lo refleja, no se conforme. Pero vienen los domingos, no se conforme. Mi Cristo no es un sacerdote católico que debo ir los domingos a una misa. Pastor, pero es que él dice que ama a Dios y va a ir una vez al mes. No, yo no me voy conforme, yo no me conformo. Dile que a tuyo no te conformes y no aceptes ese negocio. Tú vivirás para amar a Dios todos los días de tu vida. Amén. Bien. ¿Cómo vamos a orar? Vamos a orar para que Dios envíe obreros que liberen a las almas de toda ceguera espiritual. Fue lo primero que Pablo menciona, que fue enviado para que abran sus ojos. Ese día el Señor le dijo a Pablo que la humanidad, incluso la religión, está ciega. Ese día Pablo ahorita nos dice Hechos que es una realidad de que hay mucha ceguera espiritual. Y Pablo reconoce que él ha sido enviado para traer luz, para quitar las vendas de los ojos. Todo ciego no sabe para dónde va. Todo ciego no conoce el camino. Camina a tientas, por ahí se estrella, por ahí se choca. El ciego no conoce el camino. Amén. Y si me habla de una ceguera espiritual y me habla también la palabra de que Cristo es el camino, el ciego no va a conocer ese camino.
hasta que la ceguera les sea quitada. Amén. Pero ¿quién quita la ceguera? ¿Quién es el instrumento de Dios para quitar la ceguera? Pues el obrero. El obrero, el discípulo, en este caso el apóstol. Él ha sido llamado no solamente, y es que a veces hemos reducido, y oro para que no sea así con ustedes, hemos reducido la predicación del evangelio solamente a predicar, más nada. Somos soldados en una casa, donde entramos en un barrio, donde entramos a una comuna, donde entramos a una casa que está siendo gobernada por Satanás, y yo entro como un soldado de mi Señor a derribar y a quitarle todas sus armas para traer liberación a la familia. Así que cuando yo predico no es solo un mensaje, es una declaración de guerra. Es una declaración de guerra. Entonces Pablo se veía, porque Pablo más tarde habla de que somos soldados en el Señor. Pablo se veía, cada vez que predicaba el evangelio, se veía como un soldado de guerra, que le estaba declarando la guerra a las tinieblas, le estaba declarando guerra a la religión, le estaba declarando guerra al mismo infierno, porque Satanás se había encargado, y juntamente con la religión, de traer ceguera a los hombres para que no pueda ver a Cristo como el camino, verdad y vida. Entonces llega Pablo, equipado por el Espíritu, empieza a proclamar la palabra, empieza a anunciar el evangelio del reino, y como declaraba guerra, lo perseguían. Como declaró guerra con su predicación, lo golpeaban, le tiraban piedras, lo encarcelaban. Así que Pablo no solamente llegaba a un lugar, a una ciudad, sencillamente a predicar, sino que llegaba a ese lugar a establecer el reino de Dios y a establecerle guerra a Satanás. ¿Me entiende? Por eso el que predica, diga conmigo, debe tener pantalones. Porque debe de estar listo que cuando usted predica el infierno se levanta. ¿Y por qué se levanta? Porque usted declaró guerra. Porque usted fue con la intención de liberar esas almas cautivas. Porque llegó con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a abrirle los ojos a esa gente para que conozca a nuestro Señor Jesucristo. Y como Satanás no le gusta para nada lo que hacemos, nos declara la guerra. Estás predicando y en la semana algo pasa. Alguien se enferma, la economía se estrechó, empiezan a perseguir, las burlas, la economía se aprieta. Y tú te preguntas, pero si le estoy sirviendo, es que entraste en guerra. La vida más cómoda cristiana es no hacer nada. ¿Quiere estar en paz? Relajado hasta que Cristo venga. No haga nada, no haga nada. Conviértase un callo dentro de la iglesia, no haga nada. Pero si quiere servirle a Dios y predicar el evangelio, prepárese para pelear. Prepárese para entrar en guerra. Prepárese para entrar en dominio de demonios, de principados. Prepárese para llegar como Moisés, enfrentar un faraón, enfrentar la hechicería, enfrentar la brujería, enfrentar la idolatría y insistir hasta que suelte a ese pueblo. Porque si algo tenía Moisés, que no se rajó. Y si algo debe de tener el obrero, que no se raja. Pastor, fui a predicar y por ahí escuché que me amenazaron. Predique. Pastor, pero están las bandas y me han mirado raro. Yo le predico, vamos a predicar. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Pero diga conmigo, necesitamos obreros como Josué y Caleb, que ellos sí recorrían, todo tiene sentido. Recorrieron la ciudad y vieron que había unos gigantotes, que la ciudad estaba bien fortificada y que nadie entraba y nadie salía. Era imposible de conquistar. Pero 10 que no tenían el carácter de un obrero se rajaron. Eso está muy difícil, es imposible, esos gigantes nos van a destruir, somos como langosta, la gente es muy dura, hay mucha delincuencia, hay mucho borracho, mucho macumba, mucho endemoniado. Pastor, envía a otro. Y se fueron. Y esos son los que traen desánimo al pueblo. Pero habían 2, Josué y Caleb, que claramente la Biblia dice, y en ellos había un espíritu superior, otro espíritu. Josué y Caleb, que vieron el mismo panorama,
Pero dijo, nos lo comeremos como pan, porque Dios nos lo ha entregado. Dios nos ha puesto y nos lo comeremos como pan. Y ese día Dios le dijo a Moisés, ni siquiera habían peleado, escucha, esto es poderoso, ni siquiera habían peleado, pero Dios le dijo a Moisés, ellos entran, a ellos les voy a dar la tierra, el resto no, se quedó sin tierra. Así que un obrero, escucha esto por favor, un obrero no debe estar lleno solamente de información y de saber Biblia, de Génesis y Apocalipsis. Un obrero debe tener el carácter, el temple, la estructura para poder soportar cualquier ataque del enemigo, pero estar convencido de que Dios le dio la victoria. Amén. Amén. Escucho buenos testimonios sobre el recinto, la Unión Isla, no sé qué sea isla. La isla es Isla Recinto. De que nunca habían oído un evangelio y que la gente está tan abierta porque nunca habían oído de Jesús como se está predicando allá. ¿A qué llegaron? A abrir los ojos, a traer liberación, a que la gente diga, no sé quién era, pero lo que sé que no veía, pero ahora veo. Esos somos, agentes que traen vista a los ciegos, para que vean a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Si después de tú predicarle a un borracho o a una familia reacia por muchos años, y después de tu predicación quiero recibir a Jesús, lo que te dicen, quiero ir a tu iglesia, le abriste los ojos. Tal vez tú no sentiste nada mientras predicaba, pero el deseo de ver en ellos, de buscar a Jesús, ese día yo fui efectivo, le abrí los ojos. Ahora pueden ver. Amén. Segundo, rogamos por obreros que traigan conversiones genuinas. Diga conmigo, conversiones genuinas. Se conviertan de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Predicamos un evangelio que transforma. No es un evangelio que negocia con la conducta caída del hombre. Yo no predico un evangelio para negociar con la conducta, el comportamiento de la naturaleza caída del hombre. No, yo predico el evangelio para transformar y que el corazón que estaba acostumbrado a las tinieblas se convierta a la luz. No podemos llegar simplemente, como deseo el ayuno, y predicar de un Cristo poético. Y mucha gente llega a la iglesia buscando el Cristo poético, y cuando llegan y se encuentran con un pastor que no trae un Cristo poético, se van. Que yo no tengo que predicar un Cristo que no existe. Y el problema es que muchas veces se predica un Cristo que no existe. Un Cristo que vive como te dé la gana. No importa lo que tú hagas, Él te ama. Sí, a medias, Él me ama. Pero escuche el ayuno de hoy. Él me ama, dice, y somos santificados porque fuimos llamados a ser santos. Él murió, no para yo seguir en las tinieblas. Él murió para yo caminar en santidad. Y si no hay ese motor en mi vida, en mi corazón, hay tinieblas aún. Pastor, ¿cómo sé que he salido de las tinieblas? Porque ahora estoy buscando la luz, su santidad, su carácter, su reino. El evangelio transforma corazones, transforma conducta. Y diga conmigo, transforma hábitos también. Diga conmigo, hábitos. Porque tenemos que ser muy sinceros. Vamos a poner la mano en el pecho. Ponga su mano en el pecho. Ustedes reconocen en su vida que hay hábitos que no glorifican al Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dile que es tuyo. Y con ese amén, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que hay hábitos que no honran a Dios. El evangelio no solo transforma corazones, transforma conducta y hábitos. ¿Entiende? Por ejemplo, vamos a poner uno sencillo. El hábito de no arreglarse, de no peinarse, de no limpiar su cara, de no asearse, de no andar bien estéticamente en su imagen, sino que anda tal como se levantó.
como haya visto al diablo en la madrugada. Y cuando usted lee el carácter de la Biblia y conoce el carácter de Dios, usted sabe que ese hábito hay que cambiarlo. Amén. Diga conmigo. No, diga conmigo. Respóndame. ¿Usted cree que el hábito cultural que tiene el ecuatoriano, principalmente con la famosa hora ecuatoriana, honra a Dios? Así que dile que a tuyo, ¿y cuándo? Amén. Oh Señor, queremos que cambie corazones, pero que no cambie hábitos. Imagínense, qué locura. Señor, cámbiame. Y dile que a tuyo, empieza a llegar temprano. Señor, cámbiame. Empieza a peinarte, a arreglarte, a amarte, a estimarte. Amén. Bien. Señor, cámbiame. Y dile que a tuyo, no te duermas cuando te sientes en la iglesia. Son hábitos, diga conmigo, hábitos que también tienen que ser transformados. Amén. ¿No cree que el hábito de estar orando y a la misma vez teniendo el teléfono honra a Dios? No honra, que usted está shalaba ahí abriendo Facebook, respondiendo mensajes, pero mientras de que ora, imagínense, no honra a Dios. Pero el evangelio debe de penetrar hasta mis hábitos, cambiarlos, transformarlos. Amén. Sacar a la gente de las tinieblas y traerlo a la luz. El evangelio del reino cambia las obras de oscuridad por obras de luz. Obras de oscuridad por obras de luz. 3. Rogamos por obreros que traigan un cambio de gobierno. Oramos por obreros que traigan un cambio de gobierno. De la potestad de Satanás a Dios. La palabra potestad significa gobierno, significa dominio y significa autoridad. Pablo es enviado, escuchen bien, Pablo es enviado a gente dominada por Satanás, controlada por el infierno, controlada por Satanás y sus demonios. Así que Pablo, como les decía hace un principio, Pablo les declaraba la guerra cuando llegaba a predicar el evangelio. Imagínate cuando aquel mago fue liberado, cuando aquel mago fue exhortado. Imagínate cómo Pablo llegaba como un agente del reino y por eso esas localidades, esas ciudades se alborotaban y perseguían a Pablo, porque Pablo estaba declarando la guerra espiritualmente ahí. Estaba trayendo un cambio de gobierno. Si usted está leyendo los Corintios conmigo en el tiempo de ayuno, usted va a darse cuenta que Pablo es un agente usado por Dios para derribar la misma sabiduría humana. Porque es la sabiduría humana la que mantiene al hombre lejos de Dios. Mucho intelectualismo, mucho raciocinio, mucha capacidad cognitiva, mucha inteligencia. Y dile que a tú, ¿y cuándo amas a Dios con tanta inteligencia? ¿Cuándo te rindes con tanta inteligencia? Con tanto título, con tanto profesionalismo, con tanto que has aprendido y tan inteligente, ¿cuándo sirve? Entonces, esa sabiduría humana que tiene separado al hombre de Dios, Pablo dijo, yo vengo a derribarla con la sabiduría del cielo. O sea, Pablo con su mensaje y nosotros con el mensaje del reino, somos agentes, somos representantes, somos instrumentos para establecer el reino de Dios, donde Dios nos envía a predicar. Corintios era una ciudad grecorromana, los romanos mezclados con los griegos, y los griegos tenían un lugar muy especial donde se sentaban los pensadores, los filósofos y los más inteligentes. Son de ahí que nacen Aristóteles, son de ahí donde nace Platón, son de ahí donde nacen Sócrates, los filósofos, los pensantes. Esta iglesia estaba en un lugar donde confiaban mucho en la sabiduría humana. Y Pablo dijo, esa sabiduría se va al piso. A ellos mismos le dijo, Dios llamó a lo necio. Ahora entiende el contexto. Dios llamó a lo necio, escogió a lo necio, escogió a lo débil para avergonzar a los sabios. O sea, Pablo no lo está diciendo en un lugar de pobre. Pablo lo está diciendo en un lugar donde hay supuestos pensadores e inteligentes. Y Pablo le tuvo que decir a toda esa sabiduría humana, Dios escogió a los necios para avergonzarlos a ustedes, porque ustedes con toda su sabiduría no se rinden a Dios.
No nos jactemos de eso. Podemos llamarnos, decirnos, y yo creo en la preparación, yo creo en los estudios. Pero eso no debe de alejarme de Dios. No debe llegarme a usar mi inteligencia y mi capacidad cognitiva y mi raciocinio para ahora sí cuestionar cada tilde, cada letra de lo que Dios dice en su palabra. Es que yo no lo creo así. Es que yo pienso, es que a mí me enseñaron a tener criterio al piso el tuyo. Esa sabiduría te mantiene el corazón es duro. Léame Corintios y a lo mismo le dice: ¿quiere la sabiduría del cielo? Hágase necio. Haga que no sabe. Llegue a aprender. Llegue a recibir. Hágase necio. Amén. Amén. El problema es que a veces se nos infla la cabeza y el corazón se nos hace pequeño. Obreros que traigan un cambio de gobierno. Iglesia, no tenga miedo a predicar frente a empresarios. Amén. Escuche, el audio de hoy. Le va a bendecir muchísimo. Nosotros predicamos la sabiduría del cielo. La misma sabiduría que para el mundo es locura y para el mundo es tropezadero. Si no lo escuchó, le doy un adelanto, pero lo mando a escuchar en la casa. Es locura cuando la palabra nos enseña que para uno salir de la pobreza hay que empezar a dar. Es una locura para el que no tiene. Porque la sabiduría del cielo no está conformada por esta tierra. Así que nunca me va a pedir que yo me conduzca como la sabiduría humana me lo pediría hacer. La sabiduría humana me dice: si tienes poco, ¿para qué lo vas a gastar? Pero el reino de los cielos me dice: ¿quieres salir de la pobreza? Empiece a dar. El diezmo me va a quedar con menos. La sabiduría del cielo para muchos es locura y para otros tropezadero. Pero tiene que ser derribada. Toda sabiduría, Pablo dice más adelante, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Quiere discernir cuándo el corazón se endurece? Cuando empieza a cuestionar la palabra. Cuando empieza a hallarle el pero. No. Hay mucha dureza. Pablo traía un cambio de gobierno. Pablo se convirtió en un anunciador de libertad. Le decía a la gente: no tienes que seguir esclava de Satanás. No tienes que estar esclavo al pecado. No tienes que estar esclavo a la enfermedad. No tienes que vivir en una clínica. No tienes que estar viviendo de doctor en doctor. No tienes que estar viviendo y ser arrastrado por maldiciones generacionales. No tienes que estar atado a la pobreza ni al fracaso. Pablo vino a establecer el reino de los cielos, a decirle a la gente: hay un Cristo, hay un Rey, hay un libertador. Realmente es un libertador, porque Satanás nos esclaviza, nos oprime, nos mantiene esclavos al pecado. Somos agentes que anuncian la libertad en el reino de los cielos. 4. Rogando por obreros que anuncien el perdón de pecados. Seguimos, miren, de un verso. Para que reciban, o hay que ganárselo el perdón. ¿Cómo recibo yo el perdón? ¿Cuántos creen que han sido perdonados por sus pecados? Entonces dile que a tuyo: ¿por qué sigues pensando en los pecados que cometiste? Es que siento que no me han perdonado. Es que siento que he fallado y que ya se acabó la sangre y ya no me puede limpiar a mí. El perdón viene por la fe. Mi justificación viene por la fe, no por mis obras, no por mis méritos. Y sin importar el tamaño de pecado que se haya cometido, tu fe debe ser más grande que el pecado que cometiste. Cuando tu pecado es más grande que tu fe, es el problema. No crees en el perdón, no te perdonas, no perdonas a nadie, arrastras la enchacla, lo perdí todo, no valgo, no merezco, es que ya no soy el mismo. ¿Por qué? Porque tu pecado fue más grande que tu fe. El perdón
viene por medio de la fe. Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Saben por qué Él es fiel? Dile que a tuyo. Porque a diferencia... No diga que está al lado tuyo, yo se lo voy a decir. A diferencia de los que se le rodean, no todo lo que le rodea son fieles. Lo venden. Pero Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Es tan fiel que cuando yo vaya al cielo no se hablará de ninguno. Él es tan fiel que cuando venga Satanás a decir, Diago pecó, no sé, yo no tengo registros de él. Él está santo, justificado. Es un heredero, hijo amado mío. Qué bien. ¿Cómo te quedó el ojo, diablo? ¿Me entiendes? Él es fiel. Nosotros no somos fieles. Tú le cuentas a alguien que tal vez estima de mucha confianza, fallé y pequé, te vende sin darse cuenta. O en una conversación se le chispotea. Y cuando te diste cuenta, uno sabe tu vida y otro sabe tu vida. ¿Por qué? Porque te busca al incorrecto. A su nombre. Dile que está tuyo. Si usted pecó, muérdase la lengua. Vaya donde su Señor y resuelva ahí eso. Y se vuelven periodiqueros. A todo el mundo le quieren estar diciendo que fallaron, que pecaron. Él es fiel y justo. Ahora, si es un pecado que usted no puede salir adelante y usted no puede avanzar y siente que se encuentra atado, busque al Señor y busque ayuda de gente madura que realmente lo va a ayudar y lo va a levantar. Amén. Dile que atrás tuyo. Por eso yo amo a mi Señor. Amén. No sé usted, pero hay cosas que el Señor sabe que más nadie sabe de mí. ¿Sí o no? Y no me dejen solo porque usted también. Que no tendríamos la valentía de decírselo a nadie, pero Él sabe. Y con que Él sepa, y con que yo ya me he arreglado con Él, basta. Basta. Yo confío en Él. Amén. Bien. Somos agentes que anunciamos el perdón de pecados. Que no tenemos problema de decir tu pecado ya fue resuelto hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Tu pecado puede ser perdonado y es borrado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Amén. Pero nunca buscaremos el perdón hasta que reconozcamos que hemos pecado. No hay arrepentimiento hasta que reconozcamos que haya pecado. Por eso una de las funciones del Espíritu de Dios es convencerme de pecado. Si yo tengo y desarrollo una comunión con el Espíritu Santo, y usted desarrolla una comunión con el Espíritu Santo, créame que todos los días usted termina pidiendo perdón por sus pecados. Porque no hay día que no te convenza que pecaste. No hay día. Y tú crees que te pusiste bien y te portaste bien y vas a orar y gracias a Dios, y el Espíritu de Dios te dice, arrepiéntete. Ay, y las lágrimas salen, Señor, ¿quién era yo para que me salves? Perdóname, Señor. ¿Me entiendes? Él nos convence. ¿Para qué? Para que no nos enorgullezcamos de nuestra vida. Santo Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Prenda las luces de emergencia. No se asustan que no fue la trompeta. Las hembras que bajen todo, por favor. Mi último punto. Rogando por obreros que revelen nuestra herencia. Obreros que revelen nuestra herencia. Dios nos ha hecho herederos, porque uno de los propósitos de Pablo fue que conociéramos la herencia que nos ha sido dada. Yo soy heredero. Dios nos ha hecho herederos. ¿Cuántos dicen amén? Es una herencia por la cual yo no trabajé. Es una herencia por la cual usted no trabajó. Pero solamente por haber creído en el Señor,
fue constituido hijo de Dios y como ahora soy hijo de Dios, ya soy heredero con Cristo. O sea, es una herencia de regalo, de que por el sencillo hecho de que soy hijo de Dios, ya tengo una herencia con Cristo Jesús. Ninguno de los que estamos aquí estamos sin herencia, todos somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Entonces cuando salimos a predicar y oramos para que los obreros se levanten, sino es para que obreros se levanten con la realidad y el testimonio a los pecadores de que tenemos herencia en el reino de los cielos. Diga conmigo, el cielo me pertenece. El cielo me pertenece. Como herencia. La vida eterna me pertenece como herencia. Diga conmigo, mi milagro, mi sanidad, mi provisión me pertenece como herencia. Una vida victoriosa, una vida abundante, una vida bendecida es mi herencia. Amén. Solo debo de creerla, confesarla y recibirla. El problema está cuando no conocemos nuestra herencia. Amén. Si usted está enfermo, usted debe reconocer que por la llaga de Cristo ya fue salvo. Yo reclamo mi herencia. Yo confieso mi herencia. Él es mi proveedor. Y como dice la palabra, en el rito justo desamparado, ni simiente que bendiga el pan. Es mi herencia, Él es mi proveedor, Él es mi albañil, Él es mi guardador, Él es mi protector. Amén.